Hola, ¿qué tal? Soy María Guerra. Bienvenidas y bienvenidos a las mesas quinóticos de esta temporada, de esta cosecha 2024. Hoy tenemos a las showrunners y a los showrunners de la temporada. Voy a ir ordenadamente presentándolos. Empiezo Javier Giner, showrunner, director, creador de Yo Adicto. Y Javi, bienvenido. Muchas gracias, María. Muy Javi, contento de estar aquí. Muy contento. No, estaba ya diciéndome que si la tenemos con él, pero es que Javi es un personaje maravilloso. Me voy a callar. No voy a seguir, gracias. Porque yo misma me meto en unos jardines. Ya, es que no sé, claro, es como de Sara y yo nos hemos tensado así como... Sara Cano. Sara Cano es el showrunner de los Años Nuevos, la serie de Sorogoyen, y dos showrunners más, lo cual es maravilloso tenerte. Bienvenida. Muchas gracias. Carles Tamayo, creador, showrunner del documental Cómo cazar a un monstruo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Y ópera prima. Sí, eso parece. Sí, muy contento, la verdad. Y a estar aquí con Ramón, además. Que también es... Claro, Ramón Campos es como el emperador de la televisión. Qué horror. Es verdad. Estaban todos diciendo... Me he hecho mayor. No, vamos, el hombre que da trabajo a España y al resto del mundo. En esta ocasión nos acompañas por el caso Asunta. Que bueno, ha sido, vamos, los premios Feroz, esto lo digo totalmente, que no tendría que decirlo porque me lo llevo a casa, pero los premios Feroz se van a realizar en Pontevedra y claro, sentimos el aliento del caso Asunta que nos preguntan en Pontevedra. Alauda Ruiz de Azúa, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Alauda, creadora de Querer y primera serie. Sí, primera serie. Bueno. Clara Roquet también es la mujer que lo hace todo en este país. Ahora estás en esta mesa como creadora de Las Largas Sombras. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí también acompañada. Bueno, pues muchas gracias. David Sainz. David Sainz es el creador de la serie En Fin, esta serie apocalíptica que además es la única comedia en la mesa. Me di cuenta leyendo quién venía. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? No sé, es una pregunta que deberíamos hacernos, sí. Sí, la verdad. Y luego Jorge, o sea, de verdad, estoy ya... Jorge Sánchez Cabezudo, creador de la maravillosa serie Nos vemos en la otra vida. Bienvenido. Gracias. Ya estamos todas... ya nos vamos. Ya estamos todas presentadas. Y bueno, primero, claro, nos gusta... decíamos que los periodistas estamos acostumbrados a hablar mucho con actores, con directores, menos con guionistas, mucho menos con showrunners. No sé cómo sentís en esta posición de explicaros como showrunners. Venga. Pues así nos sentimos. Venga, así, ¿cómo te sientes? Pues para mí es curioso porque yo nunca me había considerado showrunner. Esta es la primera vez que me llamo showrunner por Las Largas Sombras y esto me ha hecho reflexionar un poco sobre mis funciones, las funciones de showrunner, que creo que es una figura como relativamente nueva y que a veces a mí me parece que aún no lo tenemos del todo claro, ¿no? Y que vamos como viendo un poco, estamos probando a ver qué hacemos, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Yo en mi caso, Las Largas Sombras fue un encargo. Yo entré como directora, terminé reescribiendo porque tengo la mala costumbre de querer reescribir y como que no puedo, ¿no? Entonces terminé reescribiendo y terminé como ocupando una serie de funciones de una forma muy natural que creo que se pueden considerar de showrunner, ¿no? Pero no fue una cosa premeditada. Sí, no, en mi caso digo, por ejemplo, yo comparto la showrunnería con mi hermano Alberto, somos un poco pin y pon y cabeza doble en todo esto, y es verdad que los proyectos de serie tienen un volumen enorme, ¿no? Entonces digamos que si en el cine, la cabeza pensante, creativa, por la que suele pasar todo, por supuesto, el guionista, el director, a veces es la misma persona, a veces es una dupla, a veces centraliza toda la parte creativa el director, el volumen de una serie implica que de repente hay una figura, que es la del showrunner, que tiene por una parte toda la parte creativa en la cabeza, pero que abarca el conjunto, que llega más allá de un director, que a lo mejor solamente el director puede 2, 3 capítulos, o si en ese caso el director es showrunner, puede abarcar, pero es una cuestión de que las series son un trabajo, yo creo, todos hemos trabajado en ellas,
extenuante, ¿no? Requiere un volumen de energía enorme. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos dos y te da la posibilidad de abarcarlo todo un poco, ¿no? Claro, porque vosotros algunos sois showrunners y también dirigís. Pero, por ejemplo, Ramón, tú que llevas tanto tiempo como ese águila que lo domina todo, esto que decía Clara de voy reescribiendo, tú a un director o una directora de una de tus de Asunta, ¿dejarías que fuera reescribiendo? Nunca. Aquí ya sabía yo. Es más, yo tuve una experiencia con un director que llegó a una lectura de guión con separatas de mi guión y paré la lectura y mandé a todo el mundo a casa y dije que se paraba la producción hasta que no explicase a todo el equipo que eso no sabía. Lo escribo y si él quiere cambiar algo me lo tiene que decir a mí. Lo siento. Yo tengo que decir como que estoy de acuerdo con Ramón. Yo en este caso, yo también soy guionista, entonces lo pregunté como guionista, no era como desde ese lugar. Si fuese solo como directora y no ocupase ese rol, habría pedido permiso a los guionistas, por supuesto. O sea que la jerarquía, ¿no? Vosotros estáis en un mundo jerárquico. No sé, Alauda, tú que vienes de la dirección, ¿en qué ha cambiado tu vida con Querer? ¿En tu relación con el rodaje? No, yo te estaba viendo lo de showrunner y yo reconozco que yo no, es mi primera serie, yo tampoco llevo tanto tiempo en la industria, tampoco he hecho series desde dirección a otro sitio y yo reconozco que no lo tengo muy claro lo que es ser showrunner. O sea, sí sé que en Querer he abarcado más que lo que abarca un director y un guionista, pero también es verdad que había mucha conversación con producción ejecutiva y en ese sentido muchas decisiones consensuadas. Lo que yo he entendido por showrunner o por creadora tiene que ver más con que yo sí tenía una visión particular de la historia, de ese mundo, de ese universo, de ese tono en muchos aspectos y esa es la visión que se me respetaba y en ese sentido me he podido sentir como creo o entender lo que es showrunner. Pero yo reconozco que no lo tengo como muy claro porque igual tampoco lo he trabajado tanto. Esto nos pasa mucho a todos, eso lo explicaba mi madre. De esta forma, yo le decía, es como el señor al que siguen los chinos en el Museo del Prado, que va con una banderita y les va diciendo qué cuadros tienen que ir viendo en cada momento. Pues eso somos los showrunners. No lo hacemos todo, no decidimos todo, ¿no? Pero todo el mundo sabe que la banderita que tienen que seguir es esa, y ese es el camino. David. David ha hecho así. Yo que en mi caso soy showrunner porque soy una agonía, porque intento hacer todo lo posible. En este caso yo creé la serie, la escribí, la dirigí, o sea, quiero decir, y no me han dejado estar en maquillaje, pero básicamente, bueno, sí que tiene que ver con la visión al final que tienes y creo que desde un lugar como en el que yo he estado, que ha sido la escritura, y luego la dirección es bastante más fácil tener todo bajo control. Y en este frente, Sara, es que tu caso es muy particular porque Los Años Nuevos es una serie que está concebida de una manera muy colectiva y alguien se puede estar volviendo un poco loco diciendo cómo puede haber 3 showrunners. Tú llegaste ahí con casting, o sea, ¿cómo se explícanos? Primero a mí me pasa un poco como a Lauda, que me siento más cómoda con el término de creadora porque también yo no dirijo, Paula y ya no dirigimos y entonces claro, hay un punto en el que no entramos. Eso que Rui nos ha hecho partícipes de todo el proceso, pero sí en la parte de contenido, pero ya la parte de dirección. Entonces me siento más cómoda con lo de creadora que showrunner porque creo que hay un sitio al que no llegamos. Y yo entro en el proyecto por un casting, por una prueba de guión, que no es muy habitual. Yo creo que Rui quería formar un equipo nuevo y ese equipo nuevo también incluía guión, entonces hizo una prueba en 2018, que además fue una prueba larguísima, nos pidió una reflexión sobre el amor. Sí. Además yo estaba en plena ruptura, bueno, fue muy curioso. Luego una escena libre, que yo hice una escena de una ruptura en un hotel en Berlín. Ya finalmente pues, se decidió y me dijo que montara equipo con quien quisiera, que también fue muy peculiar, porque no habíamos trabajado juntos, Rui y yo, y me dejó que eligiera. Y yo llamé a Paula. Y Paula y yo entramos como guionistas en el proyecto. O sea, nosotras no entramos pensando que es una cosa que hay que hablar antes de firmar un contrato, pero estábamos abrumadas por la dimensión del proyecto, por trabajar con Rui. Entonces, aunque sabíamos que quien escribe el mapa de tramas, quien escribe el piloto es un creador, nosotros no lo verbalizamos en ese momento. Entonces empezamos a escribir, creamos la serie de cero con él y vamos escribimos el piloto, seguimos hasta el capítulo 3 y la serie cambia de manos.
hay un cambio de plataforma y teníamos que firmar nuevos contratos. Y en ese momento Paula y yo nos miramos y dijimos, somos creadoras. Entonces, es el momento de ponerlo sobre la mesa. No sabíamos la respuesta que íbamos a tener enfrente. Ahora la sé porque conozco muchísimo a Edu y a Rui y sé perfectamente la respuesta. Pero en ese momento nosotras hicimos la llamada para decir, somos creadoras, ¿verdad? Y nos dijeron, sí. Y esa actitud, eso, porque claro, también Sorogoyen es una gran personalidad. Sí, sí. Entonces, ¿habéis sentido el poder decir no, el tener autoridad? Porque esto tiene mucho que ver con la autoridad, ¿es ser creador, creadora, showrunner? Bueno, con autoridad, a mí lo que me sirvió, por ejemplo, es como yo he escrito la serie con Julia de Paz y con Eduard Solá y por lo menos en el terreno de guión o incluso en el terreno de incluso decisiones, ¿no? sobre casting y cosas así, un poco hablar de las reglas de juego, de yo tengo una visión como muy clara, muy radical, quiero apostar por determinadas cosas, quiero tener yo determinadas decisiones, ¿no? Y a mí por lo menos me ayudó a hablarlo desde el principio para que luego, bueno, que todo el mundo supiera qué partido estábamos jugando, ¿no? Y que iba a haber mucha conversación y mucha reflexión, pero que si llegaba un momento donde había una disyuntiva, la decisión, eso recaía en mi tejado, ¿no? Creo que eso hace también que todo el mundo esté más cómodo, también porque normalmente les gusta la visión, les cuentas lo que quieres hacer y les gusta lo que quieres hacer, ¿no? Pero a mí por lo menos eso sí me ayudó, ¿no? Como definir las reglas de juego antes. Carles, tú eres Cómo cazar a un monstruo, es tu ópera prima, tú vienes del mundo de YouTube y ¿cómo te sientes como director, protagonista, creador? ¿Cómo te sientes en este...? Claro, digamos, yo en YouTube lo hacía yo absolutamente todo. O sea, era showrunner también en YouTube sin saberlo. Es que yo hoy no sabía que era un showrunner, lo buscaba en la Wikipedia. He visto que ponía productor y guionista, he dicho, vale, cuadra. Que hay mucha confusión. Sí. No se ponía eso en la Wikipedia, he dicho, vale, pues los créditos pone productor y guionista, entonces es igual sí que soy un showrunner. Pero claro, yo lo que he aprendido ahora es a delegar, porque de repente había un equipo de mucha gente, ¿no? Que al final dirigía yo y he aprendido eso porque en YouTube al final éramos, al principio yo solo, luego 2 personas y entre todos lo hacíamos todo. Y entonces de repente que cada persona tenga una función específica y esas cosas. Hay una frase que has dicho tú en alguna entrevista que me parece muy guay, que es ahora las cosas son más fáciles, con dinero, con gente y tal, la verdad que es más fácil ahora hacer las cosas y además con Ramón. Que no quiero hacer la pelota, y Ramón, pero que ¿cómo sobrevolaba sobre ti? Porque hablabas en una entrevista de los meneitos que te daba. ¿Qué es no, pero fue una vez, no por sí, pero esa vez, es que fue como ver magia, te lo juro, es que ya lo hablamos mucho. No, pero claro, yo sí que considero que tenía, bueno, luego dices tú, pero yo considero que tenía las cosas bastante claras ya al llegar a nivel de formato, a nivel de la historia que quería contar y todo eso. Entonces, claro, a mí me daba miedo, ¿no? Un productor, como habéis dicho todos, de Ramón Campos, que se ve que va, o sea, es como un emperador, ¿no? ¿Lo habéis dicho? ¡Qué horror! Dejemos esto ya. Salgamos de aquí. Tú sabes que nos encanta poner etiquetas. O sea, no hay nada que mejor te guste más a un periodista que una etiqueta. Yo no lo conocía, pero sí que hablaba con la gente y la gente más o menos me decía eso, emperador. Y yo, hostia, vaya mal rollo. No, entonces yo sí que era, o sea, básicamente dejar las cosas claras al inicio y yo al principio era como, iba con mucho miedo de a ver si va de majo y luego resulta que no y tal. Y no, lo que me he dado cuenta a lo largo de todo el proceso es que las decisiones que yo tomaba, aunque él no las compartiera, las respetaba, él decía lo que pensaba y había muchas cosas que, joder, es el emperador. No. Entonces había cosas que decía... Es una cuestión de edad. Pero claro, había cosas que decía que pensaba, joder, tiene mucha razón. Entonces, pues después se hace eso. Sí, pero es al final, cuando llevas muchas series, muchos batacazos o algún éxito, porque es maravilloso este negocio, en el que se acuerdan de los éxitos y nadie se acuerda de los batacazos, que es una cosa que yo siempre repito a los que vienen nuevos. Digo, no os preocupéis por el batacazo. Nadie se acuerda de ellos, porque como no lo han visto, nadie se acuerda de él. Y yo lo que decía Carles es, oye, yo creo que por aquí es mejor. Al final le dejaba a él que tomase la decisión final. No, si me decía eso, lo probamos, luego verás que no, y luego sí. Eso es. Pero fue divertido. Claro, por eso estoy súper orgulloso. No, a mí es que lo cuento porque lo decía Andrés Vicente Gómez, que en esta profesión el 90% sale no, o sea, sale mal, y el 10% bien. Entonces estamos casi como si fuerais santos del santoral en la parte alta, todos vosotros. Bueno, Javier Giner, Yo adicto, que fue un libro, una experiencia tuya, o sea, vuestro trabajo también tiene esta parte, decía Ridley Scott, donde hay camiones hay cine, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas, Javi, algo tan íntimo como es los dolores de una adicción, primero al libro, pero luego a este mogollón que es una serie que además son muchísimos meses, mucho más que una película? Claro, para ti, ¿qué es ser showrunner?
Pero ya puedo hablar, ya me dejas hablar. Gracias por dejarme hablar, Mar. De nada. No, realmente comparto mucho la visión de Clara y de Alauda, de que realmente yo no sé lo que es ser, o sea, no para mí, y me siento más cómodo también con la palabra creador. Claro, hay distintos tipos de showrunners en esta mesa, que es muy guay, porque, por ejemplo, yo a su vez dirijo y escribo como Alauda, ella no dirige, pero dirige Rui. O sea, para mí el creador es como, de alguna manera, la persona que tiene la última palabra sobre no solo el resultado final, sino también creo que hay una responsabilidad que todos compartimos, ética o moral, de además cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, de la misma manera que, por ejemplo, se suele decir que el director o la directora en un set marca el tono de ese set, yo creo que todas las personas que estamos en esta mesa marcamos el tono del proyecto completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me siento muy, muy identificado con lo que cuenta Lauda. Yo Adicto entran 3 guionistas más, y de hecho yo la co-creo con Aitor Gabilondo, la creamos Aitor y yo. Entran luego Alba Carballal y Jorge Gil, Elena Trapé dirige algunos episodios. Entonces, de alguna manera, es como para mí ser showrunner es como el jefe de la tribu, de alguna manera, ¿no? Que cuando hay preguntas o cuando hay dudas o cuando hay que señalar el camino, eres la persona que señala, ¿no? En mi caso concreto, yo pedí como condición sine qua non para vender los derechos del libro de que yo me tenía que hacer cargo de la producción ejecutiva, de la dirección y del guión, porque al final me daba mucho miedo que un aspecto tan íntimo y tan doloroso de mi vida en una industria en algún momento del camino se desvirtuase, ¿no? Entonces, para mí ha sido la manera en la que yo he podido de alguna manera protegerme, ¿no?, frente a la industrialización de lo que es hacer una serie, de que realmente lo que yo quería contar, la manera en la que lo quería contar, el tal, pues pasaba por mis manos, ¿no? Y que tenía un sitio en la mesa para tomar, sobre todo, decisiones creativas. Y luego, o sea, creo que todos compartimos esa visión, ¿no? Es muy importante la figura también del creador o de la creadora, porque al final es una figura que empapa de alguna manera a todo el equipo, ¿no? O sea, dicho mal y pronto, si tienes un hijo de puta o una hija de puta que es tirana o que es tirano, no sé qué, al final ese set va a ser una pesadilla, ¿no? En el caso de Yo Adicto, por ejemplo, para mí era muy, muy, muy importante que todo el mundo en ese set, en ese rodaje, en esa preparación y tal, estuviese cómodo, que fuese un lugar amable, que fuese un lugar humano, que fuese ¿no? Y la figura del creador y de la creadora, de la producción ejecutiva, yo creo que es muy importante para eso. Sí. No, digo, sí, comparto completamente, porque al final creo que lo que compartimos todas las series que estamos aquí es que son series con personalidad. Son series que tienen mucha personalidad y tienen personalidad de gente que le da ese aliento, llamémosle autoral si queréis, pero es cierto, es decir, es así. Y sobre todo que permite modular, por ejemplo, en nuestro caso, el tema del límite de lo que estábamos contando, modular cómo íbamos a contar eso, no pasarnos con cierto tipo de emoción, no empatizar, era tan fino, era una línea tan delicada que no podía haberse hecho, nunca se hace así, pero en este caso menos todavía por consenso, es decir, tenía que haber una mirada muy precisa que calculase. Trabajaron con nosotros también los hermanos Remón, Roberto Martín Maeztegui, que fueron fundamentales a la hora de dar ese tono, pero sí es verdad que hacía falta un pulso muy fino porque estábamos tocando temas muy delicados. Hablábamos ayer con Sofía Fábregas, con la gente de Disney, decíamos, además fuimos muy deprisa. O sea, hay un momento en el que tú das el timón, alguien tiene que llevar el timón. Y en nuestro caso, además, fuimos muy rápido y recorrimos un terreno de minas corriendo. O sea, corrimos muy rápido por encima de un terreno de minas y no nos estalló ninguna. Pero ¿te refieres al momento de conseguir vender la serie? Desde que vendes la serie, todo el proceso de escritura hasta que estrenas,
parece que es un tiempo enormemente dilatado, pero 9 meses para escribir un guión como este no es mucho tiempo, es muy poco tiempo. Tú enlazas directamente ya con un proceso de preproducción y ya va todo muy seguido. Una vez que das el pistoletazo de salida, todo va muy deprisa. Y en este caso había muchas cuestiones morales, muchas cosas que preguntarse, muchas decisiones muy delicadas. Si lo contábamos así, si lo contábamos así, en el propio rodaje, por ejemplo. Bueno, es que eso es importante que hablemos de las series que están basadas en hechos reales, como el caso Asunta, también como Cazar a un monstruo, y por supuesto la vuestra, Nos vemos en otra vida, sobre la parte asturiana del 11M, que yo además hay una parte que me inquieta mucho cuando veo la serie, es qué piensan las víctimas de un acontecimiento tan atroz. Pues estuvimos a punto de, no digo de no hacerla, pero nos pensamos mucho si hacerla o no, precisamente porque sabíamos que el primer público que iba a ver esta serie era gente que estaba viva, afectada, que tenía familiares, que tenían nombres y apellidos y que por una vez, o sea, tú haces una serie de ficción y el mayor riesgo que puedes correr es aburrir a alguien. Pero no, aquí podíamos herir a gente directamente. Y eso te carga de una responsabilidad y te quita muchas horas de sueño. Porque realmente es algo que Eso pasó, curiosamente, con todos los equipos que entraron en la serie, entraban con esa prevención, con esa responsabilidad, con ese miedo, y eso obligó también que toda la gente focalizara mucho todo su trabajo de una forma muy precisa. Y ahí lo que hablamos del showrunner, nosotros fuimos un poco a decir, chicos, confiar en el viaje, sabemos dónde vamos, el creo lo decíamos para nosotros, pero todo tu equipo tiene que confiar que algo tan delicado, los que van delante saben dónde van, porque si no genera tantísimas dudas que se te puede ir todo de las manos, ¿no? Y lo que hicimos fue hablar con las víctimas. O sea, cuando empezamos a trabajar encontramos la posición en la que cómo íbamos a contar el atentado, que era otra de las cosas que a nosotros nos preocupaban. No queríamos hacer algo sensacionalista, no queríamos ver la sangre, queríamos que era algo que podía remover mucho, y lo que decidimos es contarlo como lo contamos. Entonces, como iba a ser a través de los testimonios de las víctimas, hablamos con ellos y digamos que desde el principio les tuvimos en cuenta, hizo que el trabajo fuera... que confiáramos más en lo que estábamos haciendo y que estuvimos más tranquilos a la hora. Y Ramón, vosotros también, en el caso Asunta, además veníais de un documental y tú decías, vamos a contar, porque es una ficción, pero queremos contar lo que pasó. Sí. Que es una responsabilidad, ¿eh? Para mí era, yo le decía a mi equipo, el documental yo lo que hice con Elías fue mirar a través de la mirilla y ahora vamos a abrir la puerta y entrar en la habitación. Entonces, a partir de aquí, todo lo que suceda en la serie tiene que haber sucedido y además yo estaba obsesionado con que tenía que ser exactamente vestuario, casas. Hubo dos únicas localizaciones en las que no grabamos, de las reales, que fueron la casa donde fue asesinada, por respeto a la memoria de Asunta, y el piso donde vivía Asunta, que lo recreamos. El resto de las localizaciones son las mismas localizaciones, los mismos lugares y exactamente todo como sucedió, porque era importante decirle al espectador, esto es real, todo esto es verdad, y todo esto que te vamos a contar, por loco que parezca, es verdad. Yo hablé con Rosario, ya había fallecido, hablé con Alfonso Basterra, no para pedirle permiso, pero por una cuestión ética me parecía que enterarse por la prensa de que iba a contar su historia me parecía un poco feo, entonces hablé con él para decirle que iba a contar la historia y trabajamos con toda la gente cercana al caso que pudimos. Es verdad que teníamos muchos contactos ya del documental. La Guardia Civil estuvo con nosotros y luego antes de estrenarse lo pusimos a todos ellos para que nos dijesen si querían o si veían algo que no había pasado, que no era exactamente así. Y en el proceso descubrimos que, bueno, como se cuenta en la serie, que el flujo de comunicación entre los medios de comunicación y la justicia había sido mucho más fuerte de lo que nosotros sabíamos. Y entonces empezamos a contrastar durante la creación de la serie y durante el rodaje de la serie y era de, ostras, pero esto no era verdad. Entonces llegaba una persona que decía, no, esto no pasó así, pero a nosotros nos dijeron que sí. Entonces empezamos a darnos cuenta en la serie de cosas que en el documental no habíamos podido contar. Es fuerte eso, que también durante el rodaje. Y Carlas, ¿tú cómo enfocaste la responsabilidad de estar grabando a un pederasta con tantas víctimas y decir, el tono no puedo frivolizar?
porque es claro, es que hay víctimas, el personaje de Lluís Gros es tan perturbador, ¿no? Que a veces parece que está en broma, o sea... Claro, aquí lo diferente es que el punto de partida, digamos, ya eran varias víctimas que me pidieron, o sea, contra la historia, o para no hablar de Lánzate, hombre. No, o sea, el punto de partida era varios afectados me pidieron a mí de, oye, Carlas, ya que Lluís te está pidiendo que hagas un documental sobre su vida y tal, aprovecha de eso para entender por qué ese tío no está en la cárcel, porque ya hay una sentencia firme. Entonces, claro, digamos que yo al inicio empezaba a quedar con él y yo hablaba con un periodista compañero y tal y le decía, eso, o sea, va a quedar un disco duro porque ¿de qué sirve tener un señor mayor que va a comprar al supermercado? O sea, no sirve absolutamente nada. Yo empecé a ver que había potencialmente un documental cuando veo que sigue en contacto con menores, cuando veo que está preparando un plan de fuga y todo eso. Claro, paralelamente a eso, yo todo eso voy informando a los afectados y digamos que ellos han estado vinculados desde el día 1. Cuando de repente... desde que quedé con Lluís hasta que se ha emitido el documental han pasado 3 años y ellos estos 3 años han estado en contacto de comunicación. Durante el año que estuvimos negociando con Prime, claro, era un año de pausa prácticamente, entonces también era ellos que me decían, de Carras, ¿eso cómo va? Porque nosotros queremos que salga, porque queremos que nuestros vecinos que han dudado de nosotros sepan cómo era exactamente ese tío, porque les enseñé secuencias, les iba contando todo. Entonces digamos que yo sí que a nivel ético me sentía como bastante cubierto. Perdón, soy catalán. No podía ser perfecto. No, eso, porque sabía que ellos querían que eso se hiciera. Y además también luego otra premisa con Prime era esa de si de repente un afectado nos dice que algo no quiere que salga, no sale. O sea, si de repente tenemos... Eso pasó, de hecho, teníamos una secuencia que estaba guay a nivel audiovisual, ¿no? Se la enseñé al afectado que salía y me dijo, yo no quiero que eso salga así. Pues se quitó y ya está. O sea, no, pues sí, pues sin problema. Ya vamos a buscar otra manera de hacerlo que también está guay, ¿no? Es que habláis de, sois showrunners, que sois la sensación que transmitimos, tenéis la autoridad, pero vuestra autoridad son las plataformas que os han comprado. Entonces, yo creo que también eso es interesante un poco que expliquéis... Yo no lo he notado así, por eso, porque Prime Video, la mejor plataforma. No, pero yo he notado que todo era muy consensuado, todo era hablado. Si decíamos algo... o sea, Prime podía decir que no a algo, pero no decía sí a Prime y se hacía lo que ellos decían, ¿no? Todo era así de súper bonito. No, yo nunca he sentido esa presión de la plataforma. Al principio de la carrera sí, pero yo sí que me he impuesto en cosas de por ahí no voy a pasar. Y prefiero dejar el proyecto antes de hacer determinadas cosas que me obliguen. Y en el caso de Carlas, o en el caso de Elías, en documentales, que es donde es más importante todavía casi que la ficción, porque la ficción siempre tenemos recursos. Para mí hay una cuestión ética por la que nunca voy a pasar. Y si me quieren obligar... Claro, pero todo eso lo hablamos mucho al inicio de eso. La línea roja la ponen los afectados. Si alguien dice que no se hace, aunque nosotros queramos y tal. Y además, siendo productor ejecutivo, también sabía que si un afectado me había comentado algo que no quería que saliese, yo lo iba a vetar, ¿sabes? Entonces también confiaban en mí en ese sentido. Pero no. Pero bueno, vosotros a la hora de vender la serie sois creadores, pero ¿cómo es la negociación? Hay momentos, como dice Ramón, en la que decís, no, hasta aquí, ¿cómo ha sido? Porque también tu serie es una serie complicada. Sí, y también basada en hechos reales y tal, y con muchas personas, o sea, durante rodaje, muchas de las personas reales han estado en rodaje. La terapeuta que interpreta a Nora Navas, Anaís, ha sido asesora, ha estado ahí desde el primer momento. Pero, por ejemplo, esta cosa que antes hablábamos de los creadores o de los showrunners que marcan un poco el tono. O sea, yo recuerdo que según la gente se incorporaba al equipo, yo decía, no va de nosotros, olvidaros que el personaje principal se llama como yo, olvidaros que son personas reales. O sea, vamos a dar voz a muchísima gente que está silenciada y que no tiene este altavoz, ¿no? Entonces, había en el set, cuando tú decías que me sentía muy identificado con esa especie como de responsabilidad colectiva y humana de estar narrando algo que es mucho más importante que nosotros, ¿no? Que es mucho más importante que la individualidad. Y entonces, al final, ese tipo de decisiones o de mensajes desde el creador-creadora creo que empapan de alguna manera a todo el equipo y hace que vayan avanzando. Pero yo estoy con Ramón, claro. A ver, es mi debut realmente esto, ¿no? Entonces yo no tengo el músculo o la fuerza, digamos, pues ni como creador, no tengo una carrera que me respalde. Pero es verdad que, claro, lo que sí tengo es que es mi vida. Entonces, eso o sea, era... ¿tuviste claro que en algún dicen rebaja porque la serie es No, fuerte? o sea, quiero decir, al final, yo soy una persona, aunque parezca muy megalómana y muy tal, soy una persona muy colaborativa. Entonces, primero siempre escucho porque muchas veces igual tú estás en la sala de montaje y has perdido la perspectiva y estás súper empecinado con algo
y de repente hay otra persona que viene con ojos frescos desde fuera y entonces primero escuchar y luego ya al final tomas tú la decisión, pero al final creo que el audiovisual es un medio colaborativo, ¿no? Es un medio en el que, bueno, yo tengo una visión clara de cómo quiero que se hagan las cosas y a partir de ahí todos negociamos y todos tenemos el mismo objetivo, que sea, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero no creo que, o sea, no creo que esa visión sea una especie de ley escrita en piedra, ¿no? O sea, creo que al final, yo, por ejemplo, siento que en Yo Adicto todas las voces y toda la gente que me ha rodeado la ha hecho mejor, ¿no? Claro, hay momentos en los que tú sí das, entre comillas, por decirlo mal y pronto, un ultimátum o ¿cómo se dice? Un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Es decir, por decirlo mal, si tú quieres que yo haga Yo Adicto y la convierta en Emily in Paris, pues no la voy a hacer. No la voy a hacer, ¿no? Quiero decir, suele surgir más al principio de la claro, conversación, eso, ¿no? Antes claro, de llegar a... Eso claro. surge al principio. Yo que pienso que mi claro. experiencia sí, ¿no? Eso Sí, surge más al... tú planteas el proyecto, la plataforma que sea dice, vamos ahí, y a partir de ahí vas dando pasos conjuntos, ¿no? Yo siempre tuve claro, yo dije, Yo Adicto va a ser una serie cruda, va a ser una serie adulta, va a ser una serie visceral y emocional, y si no entendemos que esos son sus pilares... Es que no... O sea, que eso es en la parte primera de la negociación. A mí me pasó, por ejemplo, en Fariña. Yo fui a venderla a Sonia Martínez, Antena 3, porque tenía buena relación con ella, pensando que me iba a decir que no, porque yo fui con toda la estrategia contraria a lo que hacía habitualmente. Es una serie en la que solo casi hay hombres, hasta el capítulo, creo que era el 5 o el 6, hablada en gallego y con mezcla gallego-castellano, no hay actores famosos, es una historia en la que no hay tiros. Me dijeron, Sonia me dijo, la quiero. Y dije, coño, que yo no quería que fuera Antena 3 en primer momento. La hacemos y de repente un ejecutivo viene, después de ver la serie, y dice, pero no hay tiros. Y dice, es que dije que no había tiros ya en el primer momento, que estos señores comen churrasco y tocan las castañuelas con las cucharas, ¿sabes? Yo creo que la clave, que lo decía ella, es pactar al principio qué quieres hacer. Claro, porque decíais en los años nuevos que habíais roto con una plataforma. Nosotros en los años nuevos rompemos con una plataforma, pasamos a Movistar y en Movistar les pedimos dos cosas que para nosotros eran muy importantes en ese momento, y la primera era que los capítulos duraran lo que tenían que durar, que como guionista tú piensas, pues va a estar colgado en una plataforma, ¿qué más te da? Que dure 40, 50, pero luego entendimos, porque al principio nos dijeron que no, entendimos que es mucho más complicado, que tienen ventas internacionales, que se va a colgar en cadenas. Entonces nos dijeron que no. Y a los 2 o 3 días nos llamó Fran Araujo y nos dijo que sí, que dure cada capítulo lo que tiene que durar. Y a nosotros eso nos pareció un lujo. Porque, claro, de repente pero es que la historia... Fíjate, hay una cosa que creo que nos une a todos y a todas, que las series que hemos creado... en su parcela y cada una con su contexto, son series muy arriesgadas, no son series de fórmula, de alguna manera, ¿no? O sea, creo que cada uno y una estamos en ese... Los años nuevos fue muy difícil de vender, porque claro, no es una serie que tenga una trama horizontal. Y el segundo requisito que le pedimos a Movistar que nos permitiera era tener capítulos con la pareja separada, capítulos independientes, que parece una tontería, pero también es un riesgo, porque las plataformas te dicen, no, el espectador quiere ver a la pareja junta. Y nosotros dijimos... ¿Son unas reglas? Claro, sí, reglas de algoritmo, pero a la vez todas las cadenas necesitan algo que diferencien del resto de los productos, con lo cual necesitan cosas con personalidad y que no se hayan hecho. Entonces, no son proyectos ninguno de los proyectos es un encargo. Todos los proyectos es algo que creadores llega y tenemos esto. Entonces, el que lo recibe no inventa una historia y te dice, hazla tú. No, tú se la llevas. Con lo cual, también todo el mundo ha aprendido y hay que ver quién está del otro lado de las cadenas, porque también es muy bueno tener un frontón, porque tú estás metido dentro de todo esto y a veces no ves muchas cosas y la cadena no es el enemigo. O sea, no es el enemigo. Es una clave que yo no es el enemigo, es decir, mi equipo todos, se lo digo. cuando partes de la base que quieren hacer un producto diferente, un producto de calidad y que son tus socios, porque al final es su serie, la pagan ellos, pero ellos no van a querer hacer una serie. Si han querido hacer este tipo de apuestas, se la están jugando ellos más que tú. Claro. O sea, entonces, en ese sentido, tú tienes delante a alguien que quiere que salga muy bien.
puede decir, oye, esto a lo mejor nos hemos pasado. Pero es que es bueno que tú tengas a alguien que si tú vas directo hacia... Tú tienes que ir corriendo al barranco, tú tienes que ir hacia el barranco y tiene que haber alguien que te agarre el cinturón en el último minuto. Y eso es muy necesario que tú corras hacia el barranco y que alguien te agarre el cinturón, las dos cosas. Fíjate, a mí me pasó una cosa que es muy fuerte, que es, o sea, cuando Disney, cuando Sofía Fábregas nos firma un desarrollo que era construir o sea, redactar la Biblia y escribir un piloto, Aitor y yo nos encerramos, hacemos eso, tal, y claro, yo en mi cabeza todo el rato tenía, esto es Disney, ¿no? Entonces, Mickey Mouse claro, por aquí. escribimos un piloto y Sofía nos llama y nos dice, oye, vamos a sentarnos, tal, y nos sentamos allí con el equipo de Disney en las oficinas y Sofía, con muchísimo criterio, dijo, está un poco... Y claro, yo ahí me di cuenta, digo, hostia, claro, es que Aitor Gabilondo y yo nos hemos sentado y teníamos al fantasma de Mickey Mouse aquí encima y entonces hacíamos como la versión de Yo Adicto que de alguna manera pensábamos inconscientemente que le podía entrar a Mickey, ¿sabes? Y tal. Y claro, y Sofía dijo, ¿dónde está? Y yo dije, escribo ahora, digo, a todo coño, y me dijo, a todo coño. Y esa es la serie que quiero decir, o sea, cuando digo que la plataforma, cuando él dice la plataforma no es el enemigo, es que realmente es así. A nosotros el arranque del caso Asunta, el que hay ahora, no era el que yo monté. Y fue Diego Ábalos el que me dijo, tío, yo creo que este no es el arranque bueno. Y él me dijo, dale una vuelta, pensemos otro arranque, y fue él el que me propuso el arranque que hay ahora. Entonces, de repente era de, hostia, tiene toda la razón. A ver, este sector. No, bueno, en mi caso, la comedia puede que sea lo más subjetivo, ¿no? A la hora de contar y de crear el tono que cuadre o no con la plataforma que sea. Bueno, y venderla. Claro, Es mucho más en difícil nuestro vender la caso comedia. también nosotros empezamos en una plataforma con la que no llegamos a un acuerdo en ese sentido. Nosotros no queríamos hacer esta serie, que nos habíamos enamorado mucho de la premisa en su día. No queríamos convertirla en algo que al final no era lo que nosotros queríamos hacer. Y nosotros rompimos también con una plataforma por no hacer algo que para nosotros destruía la premisa que tanto nos gustaba. Y, en fin, es una serie bastante bruta en cuanto a la comedia. Y en esta relación con Prime y con Rafa Taboada, Enrique Lojo y yo, mientras la escribíamos, poníamos trampas en el guión a ver si colaban, ¿no? Entonces poníamos, y aparece un toro. Y entonces la mandábamos y decían, guay. Pero que sea grande, nos decían, ¿no? Y nosotros, ¿ah? Y entonces hay un capítulo en el que esto lo llevo preparando desde mi adolescencia y lo he conseguido con 40 años. Me vengo de los niños de la peli de Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? De quién puede matar a un niño. Aquí está mi vendetta particular en esta serie. Y esa secuencia concreta a nosotros nos daba mucho miedo presentarla por todas las cosas que rompe, ¿no? Y toda la patada a lo ético que supone, ¿no? Y nosotros ahí nos sentimos súper arropados por la plataforma en el sentido de respetaron mucho todas nuestras macarradas y toda nuestra visión y todo lo que a nosotros nos hacía gracia, que al final, en el caso de la comedia, creo que lo importante es que tú como creador y como guionista, por lo menos a ti te haga gracia lo que escribes, ¿no? Quiero decir, a lo mejor a los demás no, pero como mínimo a uno mismo, claro. Y nosotros tuvimos suerte. Clara y Alauda, ¿cómo ha sido vuestra relación con las plataformas? Porque claro, estamos viendo que el showrunner, la creadora está aquí, pero luego el jefe está por arriba. ¿Cómo ha sido? Pues de mi caso ha sido buenísima bueno, claro, en mi caso me vinieron a buscar para dirigir esta serie. Y en ese sentido o sea, hay algo ya muy implícito cuando te vienen a buscar de vamos a respetar tu visión, porque te queremos a ti, ¿no? Entonces, yo sí que yo tengo un poco de complejo de niña buena, creo que nos pasa un poco a todas a veces, ¿no? De que quiero complacer y me tengo que recordar constantemente que mi único deber es con el material, con la narrativa, con lo que estoy contando. Y a veces me pasa que digo, uy, meto esto y si meto esto, esto es muy caro, va a ser muy difícil. O quizás me dicen, me tengo que quitar constantemente esta voz, desprenderme de ello, es todo un ejercicio. Y me ha pasado justamente que un poco lo que decía Javi, ¿no? Como que en el caso de Disney, Sofía Fábregas, en DLO, con José Manuel Lorenzo, en todo caso fue como, haz lo que tú quieras, ¿no? Como, vamos contigo. Y que a veces es mi propia autocensura de cómo se tienen que hacer las cosas o lo que van a percibir cuando yo hago ciertas cosas la que me tengo que sacar de encima. De hecho, o sea, vamos a contarlo. Yo, por ejemplo, ha habido veces que le he llamado a Clara con alguna... Le he dicho, ay, Clara, estoy con esto, no sé qué, tal, y la respuesta de Clara fue, llama a Sofía, tío.
llama a Sofía. No, porque muchas veces igual no quieres, entre comillas, dar problemas a la plataforma, o sea, quieres tal, y yo recuerdo que yo llamo a Sofía y le digo, Sofía, tal, y Sofía con muchísimo criterio me dice, pues yo lo veo más así, tal, ¿no? O sea... Claro, Alauda, es que en Querer es una serie tan incómoda que no sé cómo que para mí, sobre todo, yo he estado todo el rato pensando que Querer, que es una serie sobre un hombre que ha abusado continuadamente, ha violado continuadamente a su mujer, de clase alta, y yo estaba pensando todo el rato, esto ha tenido que molestar mucho. No sé qué es lo que tú notabas que podía inquietar, o si has sentido libertad. O sea, luego también eso, cuando eres directora de una película, es más tuya. No lo sé. Bueno, yo creo que igual por inconsciencia, porque era la primera serie, yo nunca me planteé si eso iba a molestar a alguien. A mí me interesa, la premisa me atravesó, me pareció que era un conflicto increíble que me iba a permitir de hablar de muchísimas cosas. Además, a nivel personal, tengo que decir, yo estaba como en un momento como muy dulce después de Los Lobitos y me estaban llegando propuestas, estaba escribiendo los domingos, y entonces cuando me llegó Querer también entré como desde un sitio de decir, o sea, quiero hacerlo a muerte, pero quiero hacerlo así. Y la sorpresa fue como, muy bien, vamos a... Entonces, mi sensación ha sido súper positiva y ha sido que las conversaciones que tenía, tanto como con productores ejecutivos, con Movistar Plus, siempre han sido muy enriquecedoras, siempre ha sido un proceso muy conjunto. Para mí creo que hay algo de las primeras conversaciones que es muy importante, que las primeras conversaciones que tienes sobre los proyectos, incluso cuando no están escritos, cuando estás hablando ya de un conflicto, de un mundo, de una visión, ya puedes detectar si todo el mundo está más o menos en la misma página, si os interesan las mismas cosas. También creo que hay una cuestión de sensibilidades, de por dónde conecta. O sea, que al final somos... O sea, quiero decir, hay jerarquías, hay autoridades, pero también hay personas. Y luego para mí ha sido muy enriquecedor por parte de, pues bueno, de Susana Herreras, de Fran Araujo, de Domingo Corral, que también son personas que ven mucho, que leen mucho, que también tienen esa visión muy afinada desde otro sitio, y yo siempre la he sentido como algo mucho más enriquecedor que de otra manera. Y luego cuando ha podido haber, no sé, determinadas decisiones, o sea, no sé, siempre he sentido que se me respetaba mucho mi visión, la verdad. ¿Puedo hacer yo preguntas? Por favor. Vale. No, es que está diciendo una cosa que me parece súper guay y súper importante, Alauda, que es como esas primeras conversaciones, porque, o sea, incluso cuando no hay un piloto escrito, incluso cuando no hay una Biblia escrita, no sé si os pasa a todos y a todas, es como que la tienes como dentro, ¿sabes? O sea, no sabes muy bien ponerlo en palabras, pero sabes un poco cuál es la sensibilidad, cuál va a ser la forma, entonces marcar eso desde el inicio creo que es súper importante. Y también yo creo, o sea, para mí ha sido un aprendizaje con el poco tiempo que llevo en la industria, pero también he tenido primeras conversaciones que no han ido bien. Claro. O sea, quiero decir, por muy cordial que sea todo, que tú sientes que hay algo ahí, que hay una brecha de algún tipo que va a ser muy difícil, que luego se va a ir haciendo más grande la zanja en vez de más pequeña, ¿no? Y es un instinto que hay que ir desarrollando y como que creo que es muy importante tener, porque al principio no lo tienes aún y intentas que encajen las cosas. Claro, cuando a veces no hay que intentarlo, es decir, pues igual no es por aquí o no es con esta persona, no es de la mano, y no pasa saberlo nada. rápido está muy bien. Pero esas primeras conversaciones, el pitch concretamente, hablando precisamente con Fran Araujo, me decía que hay una especie de ahora mega sacralización del pitch, que hay como se hacen, ¿no?, concursos de pitch, y es una cosa como hacéis bien los pitch. muy claro, es donde voy. Es que lo que dices tú es verdad, es decir, tú tienes algo que es el germen de todo eso. Entonces tú crees que lo tienes que contar súper bien, que tiene que estar súper estructurado. Y por ejemplo, lo contaba Fran, y le menciono porque yo creo que no le va a importar que lo diga, pero es verdad que lo que él espera cuando tú le cuentas eso es que le transmitas simplemente ese germen, el germen de lo que hay, y que entienda que tú eres capaz de llevarlo adelante. O sea, que es todo muy personal. Es mucho confiar en la persona que es capaz... O sea, a veces no interesa tanto la historia al completo, sino la visión que tienes de una idea y que puede acabar en algo, porque al final y al cabo esto son proyectos basados en la fe, o sea, en confiar que alguien vaya a hacer algo que está sin escribir, en muchos de los casos, porque hay algo que es importante, y es que hay tantos proyectos que se tiran abajo que no todos arrancamos con series escritas. Es más, lo normal es arrancar con pequeñas ideas o con ideas en estado muy embrionario, porque
es la plataforma la que paga el desarrollo. O sea, si escribiéramos todos los proyectos al completo, que no habría tiempo para hacerlo. Es decir, tenemos que empezar con cosas muy, muy pequeñitas. Sobre todo porque ¿no? vivimos una industria del no. Lo decías tú antes, María. Hay muchísimos el no proyectos. es la norma. La gente piensa que es muy fácil llegar a una plataforma, Bambú, que llegamos a una plataforma, llamamos a la puerta y lo primero que presentamos nos lo compran. Nosotros nos hartamos de presentar proyectos hasta que uno nos dicen que sí. Bueno. ¿Sabes? Pero presentas y O sea que el presentas. te voy a pitch decir? es clave. Bueno, yo no hice un pitch propiamente dicho, yo fue una conversación, fue una Sí, fue contar. es que el pitch Es al lo final que es digo. explicar. No, es que no Claro, es es tanto como decir, de ir a vender convencer a algo. alguien Claro. de que eres capaz de que esto sea una historia Yo dije, interesante. toma un libro. Pero eso es una ventaja brutal. ¿sabes? y Llegar con es- un libro por Toma encima un de- libro, chiqui, chiqui. Y es curioso porque tú mismo a la hora, porque a mí yo creo mucho, por ejemplo, yo creo mucho en el relato oral previo al guión. Es decir, yo desde pequeñito lo que hacíamos era contar a los amigos las historias y entonces tú desarrollas de forma instintiva o intuitiva saber si tú estás enganchando con tu relato a la persona que tienes delante. Es decir, es el primer feedback directo. Sí. Entonces eso está muy bien, porque cuando tú le estás vendiendo algo a alguien, lo que estás haciendo es de alguna manera es casi el esqueleto narrativo que luego no vas a abandonar, porque tú sabes que cuando le has contado esto a una persona se ha enganchado aquí, aquí y aquí, e inconscientemente, aunque no te lo plantees de forma metodológica, pero tú inconscientemente estás dando los hitos que están enganchando tu proyecto y a lo que luego nos hemos dado cuenta nosotros, por ejemplo, que hay que ser un poco fieles a tu pitch, porque tú has vendido algo que si te lo han comprado es porque ha funcionado y si ha funcionado es porque hay cosas que enganchan y eso te ayuda a la hora de empezar a desarrollar todo el O proyecto. sea que también os tenéis que convertir un poco en personajes vendiéndoos a vosotros mismos. Bueno, al final es El como, proyecto, es no como un nosotros, sino el matrimonio, proyecto, quiero decir, claro. o como una pareja. Es como tú intentas seducir a la otra persona porque la otra persona te gusta, pero hay ciertas cosas que tienes que hablar desde el principio, que es, este soy yo, esto es lo que me pasa, tal, y si la otra persona te acepta, ¿no? O sea, tú no te lanzas a una pareja sin hablar las cosas, o a un matrimonio, tú no te casas con alguien sin... Entonces, claro, es que al final son tiempos muy extensos, o sea, una serie son 3 años o 3 años y medio de tu vida. Entonces, claro, si no estás con la pareja adecuada, ¿no? Desde el comienzo, pues es que sufres mucho, claro, sufres mucho. Como decía Laura, estás estableciendo un pacto, de alguna manera. Es decir, O sea, tenéis esa sensación de que vuestro trabajo es muy importante en los inicios. O sea, vosotros sí, que... sí. sí, para mí, plantear bien una serie es el 75% de la felicidad del proyecto. Porque como no la plantees bien, Como el no la camino es un plantees desde el infierno. principio, o sea, intentar recomponer algo que de arranque no funciona es una tortura de la que difícilmente se sale bien. Y es mucho más difícil reencauzar que en el cine porque los Total. tiempos son mucho más cortos. En el desarrollo de una película normalmente tú tienes como pues 3 años de financiación, de no sé qué, tal. Se puede acortar un poco, pero es mucho tiempo. Entonces, a mí me ha pasado de estar con un guión de largo y decir, "Buf, al cabo de un año, pues igual es por aquí", y tener la posibilidad de volver Y con el una volumen serie... también. Son procesos mucho más cortos, entonces no tienes tanto tiempo de reencauzar algo. O empiezas a preproducir a veces, ¿no? Según estás terminando sí. de escribir, Yo, a ¿no? mí me- Entonces, a mí me volumen, pagan. y el volumen, que es tan yo grande empecé a que la preproducir estructura es muy con complicada de retomar. con 2 guiones escritos. Y entonces yo estaba preproduciendo, ensayando con actores y tal, y simultáneamente estaba escribiéndolos. Que entonces dadme el teléfono del terapeuta, porque yo no sé cómo estáis vivos. Pero eso es general, ¿eh? sea, Es lo general. Empezamos a preproducir mucho sin tener todos los guiones cerrados. Claro. Y eso hoy en día. Si te hablamos de la época de la prehistoria, de cuando Tenemos empezamos... batallitas, Claro, en la Ramón. televisión en abierto ya era una locura, porque no, creo que todas nuestras series son series cerradas y Sí. cortas. Claro, cuando te planteabas temporadas de 22 capítulos, empiezas a reproducir y escribes y escribes y escribes y escribes y tienes otra temporada, otra temporada, otra temporada. Era una auténtica locura aquella época. Bueno, quería que Sara y Carlas nos contaran un poco cuál es la percepción que tenéis ahora, como os diciendo, esa sensación de tengo que seguir, cómo después de esta primera experiencia, ¿cómo os sentís? Pues... Habla. A ver, yo es que tengo un punto a favor, digamos, que yo me puedo ganar la vida fuera de... O sea, con el rollo influencer en realidad. Entonces, ahora con Prime, ¿no? Que ha ido muy bien y tal, y dicen, podemos hacer otra cosa. Y lo que hemos hablado es que no hay ninguna prisa. Entonces, Creo que somos los 2 únicos tipos que le han llamado a una plataforma para que le llevemos algo y hemos llegado allí y decimos, no tenemos nada. Y no hemos vendido nada.
Claro, no, o sea, yo obviamente tengo muchas ganas de seguir y poder hacer ficción también en el futuro y tal, pero sí que no hay ninguna prisa, entonces. Y además es eso, tampoco no tengo esa necesidad económica de tener que seguir sí o sí por esa línea porque con las demás cosas, siendo youtuber, me va bien. Entonces, sí. Pues no sé, nosotros, Paula y yo, que ha sido una experiencia increíble, nuestra idea es seguir trabajando juntas y ser creadoras. O sea, esto que hemos aprendido, que es una cosa que hay que plantear desde el principio, y estamos ahora en otros proyectos en los que ya somos creadoras desde el principio, o sea, lo hemos planteado al inicio. Y bueno, sí, seguir trabajando, la verdad, que está siendo también un periodo muy dulce, de muchos proyectos y bueno. Bueno, yo quería sacar ahora el tema del clasismo que sigue estando ahí, por ejemplo, en los festivales de cine, ¿no? Los festivales de cine acogen ahora series, están en sección oficial, pero se quedan en la barrera de los premios del reconocimiento. No sé en qué momento estamos, qué os parece, porque aparte la Academia de Cine siempre dice, no, cine, cine, pero la realidad es que los creadores, los directores y directoras van y vienen, ¿no? Entonces no sé cuál es vuestra posición sobre la presencia y la posibilidad o la necesidad de que compitan las series en los festivales. Pues, o sea, me voy a poner un poco de Baracaldo, pero a mí me da absolutamente igual. Quiero decir, al final... O sea, ahora ya no hay clasismo. La realidad es que ahora ya no hay clasismo. El clasismo lo vivimos hace años. Claro, sí, sí. Yo, durante años, a mí en las notas, en los artículos, en las noticias, salía el productor televisivo, que era como un productor menos importante. El productor televisivo Ramón Campos, ahora ya no. Ahora ya eres productor, a secas, ¿sabes? Eso es maravilloso. Y a mí lo de los festivales es... Cada festival que haga lo que le dé la gana. Un poco... O sea, a mí lo que me parece una cutrez es, por ejemplo, lo de Alfonso Cuarón, ¿no? Que se va a hacer Disclosure, o sea, presenta Disclosure en Venecia y cuenta a todo el mundo que él no ha hecho una serie, que ha hecho una peli. Y tú dices, cariño, tú has hecho una serie, ¿sabes? Y apechuga con ello porque no pasa absolutamente nada. Sí, porque Disclaimer es una serie. Claro, pero que ese discurso de un director con 2 Oscars y tal, como aupando el cine por encima de la televisión... No. Es muy viejuno. Pero eso está aquí. También Sorogoyen ha pedido que su serie se proyecte en cines, porque considera que es una obra cinematográfica, o sea, con una obra audiovisual que también se puede proyectar. Pero es que una cosa es que tú proyectes una serie en cine... Y otra cosa, ¿sabes lo que te quiero decir? Y otra cosa es decir que no es una serie. Claro, y otra cosa es decir que no es una serie, que es lo que hizo Alfonso Cuarón. Es que estamos hablando de formato. Claro, porque al final, quiero decir, la experiencia que tenemos, por ejemplo, por ponerlo, Alauda y yo, en Donosti es que la proyección de nuestras series en sección oficial fue una proyección cinematográfica, pero son 2 series, ¿no? O sea, quiero decir que yo, por ejemplo, lo de Rui, esa cosa de decir, quiero que se vea en cines, porque para mí es una experiencia cinematográfica. Sí, es una experiencia. Pero él no ha dicho, he hecho una película. No, y además es una cosa que surge a mitad de, bueno, casi al final. O sea, una vez que empezamos ya, que estábamos en Venecia y la vimos en pantalla grande, dijimos, ojo, ¿cómo molaría poder verlo? La verdad es que lo disfrutamos un montón, como os pasaría a vosotros. Claro. Y ahí empieza a surgir todo este movimiento de estrenar en cines y tal, pero no es una cosa que estaba de inicio. Sí la forma de grabar, sí la concepción, el lenguaje cinematográfico, pero nunca tuvo esa intención de ir desde el inicio a salas. Formatos, decías. Sí, a mí lo que me parece es que es muy difícil darles premios, o sea, en las mismas categorías, porque estamos en formatos distintos. O sea, incluso si piensas, ¿no?, en las interpretaciones de los actores. Tú una peli te pasas con un actor pues 1 hora y media o 2 horas. De repente tú ves, pues yo qué sé, estoy hablando de James Gandolfini en Los Soprano y llevas con él no sé cuántas temporadas. ¿Cómo valoras eso al mismo nivel? El nivel de desarrollo que ha llegado este personaje es distinto que el de cine. Luego con los guiones pasa lo mismo. O sea, son bestias distintas y creo que está bien que estén en categorías separadas. Que creemos más categorías dentro de los premios es otra cosa, pero valorarlos al mismo nivel es muy difícil porque que son cosas Entre distintas. series y miniseries, por ejemplo. Claro, son arcos Sí, narrativos pero incluso distintos. el propio lenguaje del guión, quiero decir. O sea, Sí, tú con mucho. una serie, la estructura capitular, que esto Alauda y yo en alguna mesa redonda lo hemos compartido, claro, la propia estructura capitular de una serie te permite hacer cosas que, por ejemplo, en un guión de largometraje igual no puedes hacer. Claro, esto viene de cuando... Perdona. No, era por si querías... No, bueno, en realidad, a ver, yo creo que de todas maneras la manera de consumir cualquier cosa hoy día también ha dado un vuelco en este sentido, igual que antes estaban hablando de la diferencia y el esnovismo que existía tantísimo entre la televisión y el cine,
hoy día la llegada de las plataformas le ha metido un poco una patada en la cara a un montón de snobs. Y ahora todos los productos están, digamos, bueno, ahí en la pantalla de tu casa y delante del sofá, y hay mucha gente que, por desgracia, no consume directamente ya el cine en el cine, ¿no? Y se ha criado de esa manera. En este sentido, para mí, que vengo de donde vengo, sí sigo viendo de una manera sutil un poco de pedantería por parte de la gente que crea una diferencia tan grande entre ambos productos, cuando hoy en día puede que se esté consumiendo más la serie que el cine en sí, ¿no? También me molesta un poco, por no decir que me toca la polla, que de repente, cuando de repente ya la serie empieza a molar, ¿no?, tenga que venir la gente del cine a enseñarnos, ¿no?, cómo se hacen las series, ¿no?, que también es una pequeña sensación que últimamente me está dando a mí. No, pero eso ya pasó hace años, Pero eso sigue pasando. No, yo recuerdo una entrevista a un director de cine. Di el nombre. No lo voy a decir. No me metas en el lío antes. Ya me meto yo solo en charcos. A un director de cine en televisión que le preguntaban si haría televisión. Y su respuesta fue: haría televisión si me dejaran hacer The Wire. Y yo decía, wow, qué huevos, tío. Si supieras hacer The Wire. Claro. Sí. ¿Sabes? Claro. Dejarte dejan, pero hay que saber hacerlo. No es Como el decir, de Love Boat. yo haría teatro si me Wire, dejaran hacer una obra de Shakespeare. Dice, cabrón, tú no escribes como Shakespeare, ¿no? Claro. Entonces, ese era el desprecio que había. Pero Tú exacto, fíjate, bueno, eso es a lo que me refería. Pero en esta mesa, poco eso. hay 1, 2, 3, 4 personas que han hecho... Bueno, no, esta es tu ópera como yo, ¿no? No. ¿Has hecho Lo he cine hecho- también? No, cine no, series. Claro. No, pues es 1, 2, 3, 4 personas que han hecho cine y series indistintamente. O sea, ellos han hecho cine y series, ella ha hecho cine y series... Bueno, parezco yo el... Alauda ha hecho cine y series, Ramón ha hecho cine y series. Y son las mismas personas, ¿eh? O sea, No, pero no me refiero a eso, ¿eh? O sea, quiero decir, no quiero decir que una persona tenga que hacer o una cosa u otra. No, a lo que yo voy es que, No, es venir que de de un manera lado y o sea, dar creo que de manera lecciones, orgánica y análisis. naturalista es que son dos mundos Pero bueno, que la hermanos. mirada que dice David es interesante, que se reconozca que hay una mirada con desdén hacia las series. Yo personalmente no la siento para nada. Pero no Yo la- socialmente, Yo la ¿no? sentí con Velvet. Eso es interesante. Socialmente, ¿cómo es? Yo socialmente no, pero y profesionalmente tampoco. Es que la Yo, o sea, repercusión Bueno, mira lo de social Cuarón, y sobre que todo acabas de la decir. manera de pero influir sí que se vivió, socialmente sí que es se vivió. mucho mayor de Yo las era series ahora mismo, el de creo. Velvet, Chicas del Cable. Y yo sentía el desprecio de toda la industria. Yo recuerdo cuando llegó Netflix a España y me encargan a mí Chicas del Cable, yo sentí el aliento en la nuca de toda la industria diciendo, ya va a hacer un Velvet 2.0, los mierdas de bambú ya están otra vez haciendo sus culebrones. Funcionó Chicas del Cable y hubo un momento que dije, yo tengo que romper esto. Entonces, de repente me fui al caso Alcácer, de repente hago Fariña, produzco Isaac y la Cuesta. Y era una forma de decirle a la industria, que os jodan, tío. Es decir, yo no soy el de Velvet, yo soy otras muchas cosas y puedo jugar hacia donde quiera. ¿Sabes? Pero sí hubo un momento que era un asco, tío. Nuestra industria era asquerosa, ¿sabes? En cómo nos señalaban a los de la tele. Pero es verdad, como dice Lauda, socialmente es otro mundo. Socialmente tú sales a la calle, la gente ve las series, consume las series, Sí. respeta a los que hacen las series. Bueno, perdona, y ven películas en la televisión y quiero decir, o sea, creo que es un debate que igual nosotros estamos centrados sobre nosotros mismos aquí, pero la persona de la calle... La relevancia social de las cosas, porque la ficción tiene una cosa que es muy potente y los que hemos hecho historias reales nos hemos dado cuenta también de ello. Es la capacidad de la ficción para fijar historias y discursos, porque estás poniendo carne, voz y la gente, además mucho pasa en las series que tenemos, son inmersivas, con lo cual estás obligando al espectador a adoptar los ojos de lo que está viendo. Eso tiene una relevancia social muy grande, porque consigues poner a los espectadores en la piel de algo durante un periodo de tiempo. La película, por supuesto, tiene unos valores que pueden ser los mismos, pero la serie tiene un desarrollo en el tiempo que permite al espectador hacer un trabajo de inmersión muy profundo y que fija muy bien las Bueno, historias. es una cosa muy importante, la responsabilidad que tenemos.
Absolutamente. Tenemos un altavoz enorme en el que podemos decir cosas que ayuden a la sociedad o cosas que sean muy perjudiciales. Lo estamos viendo estos días. Y tiene una relevancia ya enorme. no solo en ficción, sino también en programas. Lo estamos viendo estos días con la Dana, Sí, sí. con la gentuza que está mal metiendo y que está haciendo bulos. ¿Sabes? Nosotros tenemos una responsabilidad enorme. A mí eso me parece, o sea, a mí eso me parece como un diamante en bruto a cuidarlos siempre, o sea, realmente, o sea, porque quiero decir, la ficción no cambia vidas, pero sí las afecta y sí las modifica. Pero fíjate, en eso se siente más que el drama tiene más responsabilidad, pero ¿y la comedia? Yo creo que la comedia es uno de los mejores lugares de donde decir cosas importantes, la verdad. En mi caso, siempre lo he utilizado y creo que es tremenda vaselina para lanzar mensajes que en otro género caerían más como una bofetada, ¿no? Entonces, creo que es un arma estupenda para todo eso, ¿no? Para hablar de cosas importantes y cosas que son complicadas de decir. Yo creo que la comedia, de hecho, puede hablar, o sea, siguiendo la comedia puede llegar a lugares y puede hablar de cosas que el drama no puede. Y vosotros sois creadores profundamente humanos, pero la inteligencia artificial está aquí. En ciertas escuelas de cine, a mí me han dicho que hay alumnos que están utilizando la inteligencia artificial. ¿Y qué creéis que está pasando? ¿Se puede utilizar de forma correcta la inteligencia artificial para escribir guiones? Para escribir guiones. ¿Para generar ideas? Yo estoy seguro que un día alguien va a subir a recibir un Oscar y va a decir, esto lo he escrito con inteligencia artificial. Va a pasar. El ritmo que lleva... ¿Pero qué significa eso? Es que también desde mi punto de vista es una herramienta más y ya está. Es como, eso lo ha escrito con el ordenador. Ha usado el Word y no la pluma, ¿sabes? No, pero no es lo mismo. Porque nunca será un guión No, porque entero. la inteligencia artificial absorbe de lo que creamos nosotros y se Pero nunca será un inspira guión en eso. entero. Pues será, pues, en vez de hablar con alguien y vas lanzando ideas, pues lo lanza una máquina. Es que yo lo que estoy viendo de vídeos creados con inteligencia artificial, Estos son cutres. audios... No, pero hay vídeos muy buenos, tío, creados con inteligencia artificial, audios creados con inteligencia artificial. Decir que en 5 años no va a haber una inteligencia artificial que pueda crear una historia original de cero, me parece, bueno, pues sí, va a pasar. Yo quiero que la inteligencia artificial, esto lo leí en un sitio y me escucho, me lave los platos para yo tener tiempo a crear historias. Es que claro, o sea, porque quiere hacerlo divertido la inteligencia artificial. Es que nos deja realmente, o sea, lo preocupante de la inteligencia artificial no tiene nada que ver con nuestro mundo. O sea, a mí lo que me preocupa de la inteligencia artificial es todo lo que tiene que ver con todo lo que está fuera del audiovisual. Quiero decir, Bueno, o sea, pero con la aprende de política, no, pero que quiero decir, o sea, la aplicación de la inteligencia artificial a otros temas mucho más importantes, como puede ser la sanidad, la educación, la política, eso es lo preocupante. O sea, Sí, la política que Trump ha ganado. gracias por industria, hundirnos, María. Pero no podemos olvidar que es una industria, y yo estoy de acuerdo contigo, es lo que yo quiero y lo que creo que va a pasar. Son dos cosas distintas, ¿eh? Yo estoy en contra de que se utilice la inteligencia artificial. Es más, en el grupo Estudio Canal, al que pertenece Bambú, firmamos no utilizar ninguna de las productoras inteligencia artificial y yo estoy feliz con eso. Pero sí creo que no podemos estar ciegos. Es decir, el campo se ha abierto. Literal, y una industria que mueve miles de millones de euros, como es la industria audiovisual, ¿tú te crees que Warner o Universal no están trabajando con inteligencia artificial para ver hasta dónde pueden llegar? Seguro que sí. Claro, y estamos al principio, digamos, de esta movida. Que... Nosotros usamos ChatGPT para preguntarle dónde está Cuenca, ¿sabes? Pero allí están utilizando inteligencia artificial propia, que es brutal. Igual, de todas maneras, hacer el trabajo de un guionista me parece un poco más complicado, me voy a enterrar, que por parte de la inteligencia artificial que hacer el de un ejecutivo, ¿no? Venga, hasta luego. No, pero eso se lo escuché yo a Nacho Vigalondo, que tiene toda la razón, que dice... todas estas personas que están defendiendo la inteligencia artificial, que la están desarrollando, no sé qué, lo que no se dan cuenta es que sí, a un guionista le puedes sustituir, pero es muchísimo más fácil sustituir a un ejecutivo. Claro. Esa gente trabaja al final con algoritmos y Excel. Claro, sí, y tiene toda la razón. Quiero decir, porque al final nosotros nos vamos a dar un paseo y nos bajan las musas. Sí. Pero a los ejecutivos es esto sí, esto no, esto tiene tal, y tengo el Excel y no sé. Quiere decir... Con lo bien que habíamos quedado con todos los ejecutivos, joder, y salíamos de aquí todos felices, con trabajo para la siguiente temporada. Nos referimos a los ejecutivos internacionales que no conocían ni... Que no son de plataformas. que no son de plataformas españolas. No, para terminar os quería plantear el tema del abuso de poder, ¿no? Hemos estado esta semana haciendo las mesas de Quinóticos sobre la temporada, hemos hablado con actores y con actrices y ha salido un tema muy interesante y es que nos decían que
bueno, decían, no ha salido el Me Too español, hay miedo. Y luego miraban los intérpretes y las intérpretes a la gente que toma decisiones, que sabe que dentro de los equipos hay gente que abuso de poder, porque es una manera de estar, y abuso sexual, pero también el abuso de poder, y nos decían, muchas veces somos nosotras las que nos tenemos que ir, o nosotros, ¿no? La gente que manda realmente, o sea, en vuestro caso, que tenéis que velar por ese bienestar en el rodaje, no toman la decisión de apartar al abusador o a la abusadora, insisto, no solamente sexual, sino también un abuso laboral. ¿Cómo recibís, cómo convivís con esa sombra, ¿no? Que siempre es una sombra? ¿Os parece que hagamos así como...? Es que es un temazo, ¿eh? Entonces, para no... ¿Os parece que...? Dale. Abanico. O sea, abusos de poder... Javi, ¿cómo Lo comía. Bueno, me da igual, que empiece Jorge. No, que empiece Jorge. Porque la inteligencia artificial es un problema, pero tú eres un problema para mí. ¿Por qué? Dale, arranca que si no... Arranca. No, quiero decir, el abuso de poder de cualquier manera, por supuesto, o sea, en la cúspide una agresión sexual o un abuso sexual, o sea, eso no tiene cabida dentro de un proyecto, no tiene cabida, no puede existir. Entonces, si hay la más mínima duda, el más mínimo tal, esa persona se va a la puta calle. Literal, en ese momento. Yo estoy hablando de mí, de mi parcela, que es Yo Adicto. O sea, eso no ocurrió jamás en Yo Adicto. Yo Adicto, o sea, es una serie ultra arriesgada, ultra delicada, donde este tipo de situaciones incómodas y tal, desde orgías hasta sexo explícito, hasta tal, se podía dar. O sea, ahí tuvimos hasta 3 y 4 coordinadores de intimidad simultáneos para la misma secuencia. Yo en Yo Adicto, en rodaje, me he traído al terapeuta del actor o la actriz, que en ese momento tenía una secuencia muy dolorosa o muy difícil, y el terapeuta y la terapeuta se ha venido todo el día a rodaje y se ha sentado al lado mío en el combo por si esa persona necesitaba algo. O sea, la humanización de un set es prioritaria, por encima de una serie, por encima de un proyecto, por encima de todo. Y por supuesto, o sea, tolerancia absolutamente cero con cualquier tipo de abuso. Con respecto al Me Too español, creo que ha dado los primeros pasos y creo que estamos, pues como decía David, en los prolegómenos de la inteligencia artificial, estamos en los prolegómenos del Me Too, pero ya era hora, ya era hora. Y creo que cada vez vamos a ver a más personas y tal. Claro, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues, en mi serie hay un monólogo donde se denuncia explícitamente los abusos sexuales en la industria de audiovisual española. O sea, nosotros creo que como creadores y creadoras, y es algo que hablamos entre nosotros mucho... Bueno, claro, por eso es importante que lo compartáis, claro, o sea, ¿no? Que compartáis la un... sensación de responsabilidad, Sara, del clima y de ese conocimiento como... Uy, Errejón no se sabía, quiero decir Errejón o Eduardo Cortés, o sea, gente que luego ha resultado que sí. ¿Cómo lo gestionáis? Sí, es verdad que es una responsabilidad porque con lo de Errejón a todos decíamos, a todos nos ha llegado y claro, ¿qué haces con esa información, ¿no? Y eso está muy lejano, pero cuando ocurre en tu set, ahí sí que tienes una responsabilidad muy grande. Los Años Nuevos es una serie donde todo el equipo es súper joven y yo sí que veo en el equipo, en todos los técnicos, en todas las técnicas, que están súper al loro. Y este año pasaba una cosa que me gustaba mucho, que en todas las call sheets de rodaje, en todas las hojas de rodaje, abajo había un letrerito de si notas algún comportamiento de abuso de poder, no sé qué, no sé cuántos, llama a este número, va a ser anónimo, no sé qué, y hablamos. Y a mí eso me parece... Es que existe la figura, el hotline, que tú puedes escribir al hotline de forma anónima y la plataforma y la productora toman medidas. Con lo que pasa, yo he tenido situaciones en equipos de abuso de poder, en el momento que nos han llegado hemos decidido cortar por lo sano. Siempre, es verdad, hay una clave que es cortar por lo sano una vez hemos investigado y nos hemos dado cuenta que es real. ¿Sabes? Porque nos llega un aviso y es tacatá. ¿Y si tienes una estrella que pilota la serie en torno a esa persona? Repíteme la pregunta. O sea, que se sabe o que se... Yo se me lo he preguntado. Un actor-actriz. Claro, un actor-actriz o un director. Pues... O de la directora. Yo he tenido experiencias con actores-actrices complicadas.
y lo que he intentado es hablar mucho con esa persona y poner los parapetos necesarios. Es verdad, yo no puedo tirar la mierda de la serie. Si esa persona empieza muy bien, en el capítulo 3 o 4 me la empieza a liar, tengo que intentar poner los parapetos para que no la líe, ¿sabes? Entonces, no puedes despedir a esa persona. Pero ves, o sea, al final, la forma en la que tú ves o el punto de vista en la que, o sea, o tú como ser humano, como, no sé, creador, al final está empapando a todo el equipo, ¿no? O sea, desde una call sheet tal, desde decidir parapetar a no sé qué, desde decidir traer a un terapeuta para que esté... Quiero decir que al final va mucho más allá de lo creativo. O sea, también eres la mamá gallina, pero claro, un poco que estás cuidando a todo el mundo. Carlas, ¿no? tú que debutas en esto, no sé si... porque claro, tu responsabilidad es la misma desde YouTube aquí. Claro, yo en YouTube estaba acostumbrado a trabajar con gente que ya conocía, o sea, amigos de lo que sea. Y mi idea era llevar eso precisamente ahora. O sea, ahora he trabajado con gente que yo no... O sea, Nacho, Jorge, Pablo, que son los montadores, yo no los conocía. Y sí que mi idea era todo el rato... mira, una cosa que hice que no se te había comentado era... O sea, yo al inicio, cuando yo dudaba de Ramón, yo pensé, voy a hablar con la gente y que me hable de Ramón como jefe. Eso lo hice. Y lo bueno es que todo el mundo me habló súper bien. Y eso es lo que también me dio mi seguridad respecto a él. Pero mi idea era que todo el mundo en el equipo, aunque no los conozca de nada, sean también amigos. Y al final han acabado siendo amigos reales, que ahora nos vamos a comer juntos, ahora cuando salgamos de aquí. Y eso es lo que creo que es guay. O sea, que, sí, pero, no sé, que seamos amigos. Con Carlas vivimos una situación similar a esto, no contigo, con alguien cercano a nosotros, y decidimos cortar. Y esa persona se fue y no pasa nada, la vida sigue. No, muchas veces tampoco es que la persona lo haga continuamente, sino que en unas circunstancias con otra persona en concreto se comporta así. No, pero este lo hace continuamente, ¿eh? Eso lo tengo que mostrar. Bueno, pero eso... No, a mí me pasó, por ejemplo, una cosita, en plan anécdota, que es, en preparación nosotros nos damos cuenta, porque evidentemente, o sea, en los sets no suele haber alcohol, ¿no? No suele. Y en el de Yo Adicto todavía menos, ¿no? Totalmente. Pero, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de que hay una persona que se ha incorporado al equipo, una persona técnica, que bebe y que en un momento dado pues puede decir una cosa un poco que tal, y a esa persona la sentamos en una silla y le dijimos, lo sentimos, no puedes formar parte de este proyecto. Alauda. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y además creo que se han hecho muchas cosas, coordinadores de intimidad, protocolos, esos números de teléfono, pero sí tengo la sensación que todavía, aunque se ponga el número, aunque se hable, aunque haya otra sensibilidad, todavía cuesta mucho dar el paso de contarlo. Y no estoy pensando igual en un mundo más de estrellas, que también puede ser, sino igual en otros, en otras partes del equipo, en otros estratos, digamos, de esta jerarquía cinematográfica más abajo, que sí que creo que hay como, cuando algo no es igual muy explícito, muy grande, creo que todavía hay miedo a contar determinadas cosas por cómo se puede enfrentar o qué repercusión puede tener o cómo se te puede cuestionar. Y es mi sensación. Yo no me he enfrentado a nada así en un rodaje, yo tampoco llevo tanto tiempo en la industria, pero bueno, por conversaciones paralelas yo todavía tengo esta sensación. Se han hecho muchas cosas y es muy positivo verlas, pero sí hay algo, yo creo, de cómo podemos trabajar eso, que aunque pongamos los medios, luego la gente sí se atreva a utilizarlos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Alauda. Yo creo que aún queda mucho trabajo por hacer. Creo que hemos hecho mucho trabajo, porque esta conversación que estamos teniendo ahora mismo y lo que está sucediendo, el hecho de que haya en estos teléfonos, que las academias estén creando estas comisiones también, de que se empiecen a generar estos espacios seguros. Sí, las unidades de vigilancia. Exacto, todo eso es consecuencia de lo que viene pasando en los últimos años, que es algo relativamente reciente. O sea, no hace tanto que estamos cambiando el debate. Lo que pasa es que, claro, como todo cambio, pues toma tiempo, y como más poder tiene un abusador y más arriba está, más difícil es que se pueda denunciar, porque hay mucho miedo a las represalias, hay un proceso de revictimización cuando las personas tienen que contar lo que les ha sucedido, y estoy súper de acuerdo con lo que dice Alauda, que lo importante es siempre crear espacios seguros donde, si alguien ha tenido algún tipo de problema, ha sufrido un abuso, lo pueda contar sin que eso suponga ningún daño para esa persona, que eso sigue siendo difícil que suceda. David. Bueno, yo creo que también está en nuestra pequeña responsabilidad cuidar de nuestra parcelita, como decía, que al final cada proyecto nosotros somos un poco responsables y, digamos,
mantener nuestro salón todo lo limpio que se pueda. Nosotros es que como hemos trabajado siempre y hemos empezado con nada, nosotros empezamos siendo 5 y luego de repente fuimos 20 y de 20 hemos pasado a 100, ¿no? Entonces, de la manera que teníamos de trabajar, cuando yo tenía que hacer 7 trabajos y mi director de foto tenía que hacer también 4 trabajos, nosotros siempre hemos tenido una forma de trabajar como bastante familiar. Nosotros somos muy familiares, ¿no? Y siempre hemos, aunque hayamos añadido a gente, el equipo siempre ha sido el mismo que el de la raíz. Y siempre hemos intentado mantener este rollo, como decía Carla, de crear como un rollo muy guay, un rollo en el que no sea raro irnos todos a tomar una cerveza después del curro y que se cree este rollo de estamos en casa, ¿sabes? Entonces, bueno, al final nosotros, desde Different, lo hemos hecho siempre, hemos intentado mantener eso, incluso en este proyecto mucho más grande, y evidentemente todos estos recursos a disposición del equipo. Y como dice Ramón, si hay un chungo, estás dispuesto a parar y decir... Y además, que si hay un chungo, que no solo se lo digo yo, se lo decimos 36. Y es muy importante que haya mujeres en los puestos de responsabilidad. Es decir, yo, por ejemplo, yo Adicto, está a mi lado, conmigo, está Laura Rubirola como productora ejecutiva y está Sofía Fábregas en la plataforma. O sea, que también hay mucha responsabilidad en el sentido de que vosotras como mujeres cineastas, como creadoras y tal, estáis iniciando un camino en el que los hombres también nos podemos ver reflejados. Porque cuando yo escucho, yo de repente ahora puedo tener como referente a una Pilar Palomero o a una Lauda o a una Clara o a una, no lo sé, Carla Simón, ¿no? Ya no tengo que tener como referente a John Ford con el puro pegando gritos, ¿no? Entonces, creo que también que en los equipos superiores, por así decirlo, los que manejan el cotarro, para que nos entendamos, tiene que haber una presencia de mujeres. Sí, porque también a veces hay una percepción, esto lo digo, a mí a veces me parece que hay jefaturas que consideran que quieren éxitos y consideran que hay ciertos productos que no tienen ideología y sí que la tienen. O sea, yo en ese sentido, como no voy a pedir un trabajo de tal, pero pues lo digo, que la ficción es ideológica. Todo. Y francamente veo cada cosa que dices, no sé si la inteligencia artificial puede cambiar la cabeza de ciertos ejecutivos. No sé por qué me ha dado a mí esto ahora. No, yo ya que me habéis dejado el último, realmente voy a resumir un poco. Recojo lo que habéis dicho todos. Nosotros en nuestro caso empezamos somos 2 hermanos que montamos empresa y creo que todo, o sea, todo depende de la sensibilidad. O sea, ya no solamente son los protocolos los aceptas desde el convencimiento y en nuestro caso no heredamos estructuras impuestas, ajenas, contaminadas de ninguna clase. Somos nosotros 2 que hacemos una empresa y eso está en la base, aplicado al acoso, pero aplicado a lo que se ha mencionado aquí, que es un poco esa idea de que ya cuando llegas un poco a tener tu productora con una cierta edad, ya hay ciertas cosas por las que no vas a pasar y hay cierta gente con la que no vas a trabajar y hay cierta gente que no va a estar en tus proyectos y no va a trabajar contigo porque no lo necesitas. O sea, tienes la posibilidad y en eso nos sentimos muy afortunados de poder generar un proyecto desde nosotros, desde nuestra sensibilidad. Nos hemos rodeado de productoras ejecutivas, Guadalupe Balaguer, Lara Tejela, o sea, es lo que decías, cargos ejecutivos que los protocolos están ahí para utilizarlos desde la sensibilidad de quien cree en ellos. Otra cosa es que, es verdad, si tú entras en un proyecto o entras en una empresa donde tienes heredados ciertas costumbres, pues oye... Pero el problema es que los equipos son muy grandes, eso. Nosotros somos un grupo de gallegos que llegamos a Madrid, ¿sabes? Tipo Martínez Soria, y aquí seguimos. Y el núcleo seguimos siendo el mismo. Pero claro, ya ahora tienes 400, 500, 600 personas trabajando en Bambú. Es muy difícil que no se te cuele una gallina mala. Por eso, pero ¿Y eso, la hay industria una forma está preparada, la industria del audiovisual español está preparado para un Me Too? Bueno, yo creo que hay una cosa muy buena de lo que está pasando ahora, que es un aviso a navegantes maravilloso. Yo tengo 2 niñas de 13 años y pienso que mis niñas, si quieren entrar en esta industria, no vivan lo que estoy viendo que está pasando alrededor, Eduard Cortés and Company. Me gustaría saber cuántos
¿cuántos desgraciados van a mandarle ahora por Instagram o por no sé cuánto un mensaje a una niña que quiere ser actriz? Pero Creo es que que eso ya es un aviso a navegantes de literal, cuidado que esto Pero va es a que salir. además, perdóname que te esto, es que esa pregunta no, lo siento mucho, no te lo tomes personal, está mal hecha. Quiero Vale. decir, no quiero decir la David, industria, es que ahora ya he cogido, Sí, sí, carrerilla. ya estoy cómoda. No tiene que estar Es una preparada. pregunta retórica, es que Javier Lo que Giner. quiero decir es que Entiéndela importa. o no la entiendas. No, lo que quiero decir es ¿qué importa que la industria esté o no preparada? O sea, el Me Too es necesario, punto, ya está, y es el fin de la conversación. Lo que estoy diciendo es, no está saliendo porque la industria está callando. Esto es lo que quiero decir Bueno, realmente. no, Yo creo perdona. que la industria no. calle. No, la industria no. como concepto. Claro, es que la industria tampoco es que... O sea, claro, también hay una cosa injusta de como si todos los que estamos aquí sentados supiésemos cosas y no las... Ya lo sé, que no es una acusación, pero yo transmito lo que estamos oyendo esta semana por parte de las actrices concretamente. Contra Eduard Cortés. Y también contra un silencio generalizado. Claro, y pero un miedo. Pero que eso no tiene que ver con la... Pero María... Me vuelvo la pelota del ping-pong. ¿Está la prensa española preparada para soltarlo? Me Porque encanta que me hagas esa pregunta, nosotros- porque yo creo que la prensa española tiene mucha dificultad, que no sé por qué estoy yo aquí, pero sí, como periodista veterana, creo que la prensa española tiene la dificultad de investigar un Me Too cuando no tienen resuelto el propio. Entonces yo creo que estamos... ¿quién María, investiga? Porque hay mucho zorro metido en las redacciones antiguas y modernas. Y entonces esos zorros tienen poder. Y yo por eso hago la pregunta retórica. Pero y también lo que dicen, lo que estaban diciendo antes Clara y Alauda, o sea, que tampoco es... O sea, tú dices, hay mucho silencio. Claro, es denunciar, lamentablemente, es dificilísimo para las mujeres. Entonces, claro, también hay una cosa de... ellas... de alguna manera, cuando estén preparadas, cuando quieran, cuando se sientan seguras, cuando tal... Claro, es que a ver si no me sé explico. vosotras si queréis decir algo o es Javier Giner, un señor el que nos tiene que decir lo que tiene que hacer las señoras. Es que sabía que... O sea, es que lo estaba esperando. Lo estaba viendo pasar así. Es que lo estaba, decía mi lo padre, estaba me estás dejando un esperando. portón. O sea, Lo estaba viendo pasar a esperando, cámara o sea, lenta, desde que Javi. ha abierto la boca lo estaba esperando. Perdón por el mansplaining, Vosotras me callo. pensáis- Javi es una más. Es una... Gracias a Lauda, cariño, porque desde luego, o sea... No, yo creo que estamos todos en ese barco. Le pasa que el Me Too se construye con el valor y el riesgo que toma una serie de mujeres de dar un paso al frente, de dar ese testimonio y hacerlo público. Es así como se construye el Me Too. Y es lo que hablaba antes, pues sí, realmente yo creo que no se sienten... todas las víctimas que habrá no se sienten legitimadas, no se sienten seguras, no se sienten acompañadas sobre cuál va a ser la reacción, sobre cuál va a ser la consecuencia, y por eso no está ocurriendo. Y yo no sé, yo también soy un poco recién llegada a esta industria, llevo aquí 4 años, no sé, es una industria pequeña también, tengo la sensación, porque yo en el poco tiempo que llevo tengo la sensación como que he podido más o menos conocerla, o sea que la he podido como abarcar un poco, tener una visión general. Es pequeña, ¿no? Es como que todo queda en un sitio muy, muy pequeño, que creo que da más miedo también a las consecuencias, y eso es lo que explica que no haya un Me Too, porque la conversación social está y el caldo de cultivo está, ¿no? Pero... Igual creo que lo que está pasando es que al ser tan pequeña y existir ese temor, yo sabes qué pasa, que como soy muchacho de provincia e intento no venir a Madrid si no es obligatorio, yo no conozco a nadie. Ayer estuve en una gala y no saludé a nadie. Estaba ahí, pero me compré una chaqueta. Y creo que lo importante es que al ser tan pequeña, lo que puede pasar es lo que ha pasado ya, creo, que cuando varias echen el valor, hostia, a lo mejor el resto se suma, ¿no? Bueno, esa es la esperanza que... También hay algo como que poner o sea, no sé, la responsabilidad, la responsabilidad la tenemos todos, ¿no? Pero que sean ellas las que tengan que salir y hacer el Me Too, o sea, Claro. como, bueno, ya sabemos lo que es el Me Too, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, igual lo podemos hacer de otra manera y lo podemos hacer entre todos y todas, ¿no? Yo lo que digo es que igual, como es tan pequeño, igual que existe ese temor, también, a ver, y esto lo digo desde Sevilla y sin tener ni idea seguramente, ¿vale? Pero igual siendo tan pequeño, me imagino que todo el mundo sabrá algo que probablemente yo desconozca, igual que desconocía a todos los de la gala Todos de hemos ayer. escuchado, Claro. todos hemos oído, todos sabemos, pero nadie podemos decir nada porque primero yo no tengo pruebas. Claro. Me ha llegado, me han dicho. Si tuviera pruebas, yo daría un paso adelante. Creo que hay gente que sí que puede tener pruebas y que puede dar ese paso adelante.
Y no tiene por qué ser una víctima solo, como dice Laura. Y lo que sí que podemos hacer, desde luego, es creerlas, Claro. acompañarlas. No contratar a la gente de esos rumores que te llegan y que parecen bastante ciertos. Yo, por ejemplo, hay gente que está vetada en Bambú. Gente que no ha salido públicamente, pero que yo he vetado. Actores que he vetado, directores que he vetado de esos rumores que te llegan. Bueno, pues por mi parte, como yo no tengo las armas para denunciarlo, lo que puedo hacer es, en mi casa no entras. Jo, pues muchas gracias, porque yo creo que era importante que vosotros, que sois los que se percibe y las que se percibe que tenéis el poder, ¿no? Pues hablamos de esto. Javi. Solo hago un apunte, de verdad, desde la humildad de... Javi, pero es que date cuenta que tú y yo somos dinamizadores. Ya, por eso pero nos desde la hemos humildad de sentado hombre enfrente. homosexual, no, que, o sea, lo que estaba diciendo Lauda, de tampoco pongamos la responsabilidad, o sea, nuestra parcela es crear un ambiente seguro, porque, o sea, si os dais cuenta, todas las mujeres que han salido a la palestra, ni un solo hombre ha emitido un comunicado donde pida disculpas. Y no solo eso, sino que ellos no se han responsabilizado del hecho y además han venido 8.500 troles detrás a revictimizarlas a ellas. Entonces, quiero decir, claro, no solo es el Me Too, es crear una sensación, bueno, una sensación no, una realidad de seguridad y de acompañamiento a esas mujeres. Y a hombres también, ¿eh? Acuérdate de Kevin Spacey. Quiero decirte que en el esto... origen del hotline de exactamente, Netflix es que- Claro, y o el sea, abuso de poder, pero que no solamente es que a veces... Es lo que dice Lauda, o sea, creerles, acompañarles y sobre todo crear espacios seguros donde... Porque a lo que se enfrenta cada una de esas personas es a un sufrimiento tremendo y a una revictimización y a una... Bueno, ¿cómo se dice? Esto por el desierto, una travesía por el desierto Sí, muy jodida. terrible. A mí me gustaría hacer una reflexión, que a veces tenemos este debate, ¿no? Que se pone mucho el foco en el cine, ¿no? El Me Too del cine. Y yo siempre pienso, ostras, pero esto sucede en todos lados. Todos lados. O sea, y no ves que esté pasando. En política, mira, ha habido un Y caso. en deporte, mira, no, pero es que tenéis los focos. O sea, pongámoslo, el Me Too tiene que ser generalizado y muchas veces como que enfocamos en el cine como si fuera una especie de nido de culebras, cuando esto es como global y transversal en toda la sociedad, y a veces siento que este foco en el cine no nos va especialmente bien, porque parece que no, que seamos todos unos pervertidos en el cine, cuando en realidad esto sucede en toda la sociedad, y creo que se tiene que poner el foco en estructuras mucho más grandes. Sí, total. Sí, bueno, yo desde la presidencia de Los Feroz, que hemos tenido casos, por ejemplo, el año pasado estalló lo de Carlos Bermú, la propia noche de Los Feroz, o tuvimos lo de Yedet, lo que sí que creemos como periodistas es que tenéis el foco. Y ese foco, como en el deporte, puede servir para que el resto de la sociedad se sienta acompañada. Pero vosotras también lo tenéis. Y al final, de aquí... O sea, de esto sale la sociedad toda de una. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no valen las actitudes individuales. Es decir, nosotros podemos tener el foco, pero vosotras también tenéis mucha responsabilidad sobre lo que escribís, Totalmente. sobre cómo lo escribís, Completamente. sobre cómo acompañáis. No solo es... Quiero decir, al final esto es un tema absolutamente transversal de todos los entornos laborales y de la sociedad al completo. O sea, recordemos que formamos parte de lo colectivo. No, y precisamente nosotros estamos totalmente de acuerdo que la prensa, hombres y mujeres, intentamos, vamos, desde luego en esta mesa lo que intentamos es hablar y también asumir las responsabilidades, ¿no? Que en efecto que la prensa la tenemos y mucha. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Javi Giner. A ti. Podemos irnos todos y dejar a Javi aquí. Yo me siento fatal. Javi Giner, Sara, muchísimas gracias. Carlas, Ramón, Alauda, Clara, David, Jorge, muchísimas gracias por esta mesa y que vayan todas las series fenomenal en los premios, y si no, también muchísimas felicidades porque no es nada competitivo lo que hacéis, es maravilloso. Nos llevamos todos fenomenal, nos queremos un montón y nos escribimos, o sea, es divino. Y decir que ha sido un grandísimo año de series. Sí. Y de cine. Y de cine. Y ahora está pasando créditos, ¿no? Sí, momento dijo la clave, ¿no? Todos los Claro, compañeras y compañeros que están aquí. Y bueno, pues dejamos esta mesa Quinótico, pero hay más mesas Quinótico de la cosecha audiovisual 2024. Así que lo dejamos aquí. Y vendrá Javier Giner a todas. Oye, por favor. Hasta luego, muchas gracias.
No, Javi, es maravilloso.